A ver, ¿y si el causante de que duelan las rodillas al subir unas simples escaleras no es el inexorable paso del tiempo? O sea, ¿y si resulta que es esa afición por el queso curado o la mantequilla de los últimos 10 años? Buf, es que esa es una premisa que incomoda bastante, la verdad. Ya, total. Es como que te rompe los esquemas. Claro, normalmente se prefiere echarle la culpa al calendario, porque, bueno, exime de responsabilidad, es lo fácil. Pero la realidad biológica que muestran las investigaciones clínicas es muchísimo más compleja y a la vez yo diría que más esperanzadora que simplemente decir, pues nada, es que ya vamos teniendo una edad. Exacto. Pues bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. La visión de hoy es desentrañar una auténtica montaña de apuntes de investigación clínica y textos de medicina nutricional. Todos estos documentos se centran en un problema que paraliza literalmente a millones de personas en todo el mundo, que es la artrosis y los dolores articulares. Sí, es una epidemia silenciosa, la verdad. Madre mía, sí lo es. Y la buena noticia es que estas fuentes destrozan ese mito de que el cuerpo es como un coche viejo, al que, bueno, llegados a cierto kilometraje, simplemente se le desgastan las piezas y no hay nada que hacer salvo aguantarse. Yo, como siempre, estoy encantado de desgranar esto hoy. Y yo encantada de acompañarte, porque, a ver, el enfoque tradicional suele ser bastante mecánico y, sinceramente, un poco deprimente. Muy deprimente. Completamente el foco. No se trata solo de buscar un parche químico, una pastilla para tapar el síntoma temporalmente. Ajá. El objetivo real es entender por qué la articulación se deteriora en primer lugar y, lo más importante, cómo se puede modificar el entorno bioquímico interno del cuerpo para detener e incluso revertir ese proceso degenerativo. O sea, tomar el control. Pues para quienes buscan respuestas hoy, vamos a extraer de toda esta literatura médica una serie de soluciones claras, directas y sobre todo aplicables sobre cómo la alimentación y una suplementación estratégica pueden prevenir el dolor, tratarlo y devolver la calidad de vida. Eso es. Pero claro, antes de buscar las soluciones hay que entender al enemigo. Empecemos por definir qué es exactamente la artrosis. Porque hay bastante confusión. Según estas fuentes médicas, no estamos hablando de un incendio puramente inflamatorio desde el minuto 1, no. Curiosamente, es justo lo contrario de lo que mucha gente piensa. ¿Así? Sí, sí, hay que diferenciarla muy bien de condiciones como la artritis reumatoide. Esa sí que es una enfermedad inflamatoria y autoinmune desde su origen. La artrosis, por su parte, se define clásicamente en los textos como una patología de degeneración del cartílago articular. Degeneración. Vale. Exacto. Los síntomas son inconfundibles. Aparece una rigidez tremenda, sobre todo por las mañanas. Uf, la típica sensación de estar oxidado al levantarse de la cama. Esa misma, una pérdida gradual de la movilidad y unos dolores sordos muy profundos que paradójicamente empeoran con el movimiento continuado y la sobrecarga. Y cuando se hace una radiografía, lo que los médicos ven es que el espacio entre los huesos literalmente desaparece. Es decir, el hueso empieza a chocar contra el hueso. Sí, es una imagen muy gráfica. Para visualizar esto mejor, imaginemos que el cartílago sano es como una esponja húmeda, gruesa y muy elástica. Su único trabajo es estar ahí en medio de la articulación, absorbiendo los impactos de cada paso que damos. La gran incógnita es, si el cuerpo humano es una máquina que regenera sus células constantemente, ¿por qué esa esponja de repente se seca, se agrieta y se hace pedazos? A ver, para responder a eso tenemos que hacer un poco de zoom y mirar a nivel celular. Vale, nos ponemos la bata de laboratorio. Eso es. Todo el secreto reside en unas células muy concretas llamadas condrocitos. Condrocitos. Sí. Estos condrocitos son los obreros especializados del cartílago. Viven dentro de esa esponja y su única labor en la vida es fabricar y mantener la estructura elástica y lubricada. Lo que nos explican los textos de medicina nutricional es que la destrucción del cartílago ocurre cuando estos condrocitos empiezan a fallar estrepitosamente en su trabajo de renovación. O sea, los obreros de la fábrica se declaran en huelga o directamente se olvidan de cómo hacer su trabajo. Bueno, más bien se quedan sin las herramientas y los materiales adecuados o se ven obligados a trabajar en un entorno súper tóxico. Y este es el gran momento de revelación, o sea, el cambio de paradigma para cualquier persona que sufra este problema en la audiencia. A ver. Un zapato rozando contra el asfalto. Claro, no es pura fricción. Exacto. Es en su raíz absoluta un fallo enzimático y bioquímico. Ostras.
Claro, si los condrocitos viven en un barrio tóxico, pues dejan de reparar el daño. Y la deducción lógica de todo esto es que si se cambia la bioquímica de ese entorno celular, se puede cambiar el destino de la articulación. Ya no estamos atados de manos. Efectivamente. Al modificar lo que circula por la sangre, se modifica el entorno de los condrocitos. Si les volvemos a dar los nutrientes correctos y eliminamos las toxinas, retoman su labor de reconstrucción. Es así de fascinante. Vale, aquí es donde la teoría se choca con el plato de comida. Porque, a ver, si el problema principal es un fallo bioquímico, la primera línea de defensa, los ladrillos que le enviamos a esas células todos los días, vienen de la dieta, los acusados cuando hablamos de degeneración articular. Y es el exceso de grasas saturadas de origen animal. Así es. Y bueno, es importantísimo entender el mecanismo exacto de por qué ocurre esto. No es que la grasa animal viaje directamente a la rodilla y la rompa, claro. No, no es que un trozo de chorizo se te quede en el menisco. Exacto, no funciona así. Es pura bioquímica. Estas grasas saturadas, que encontramos en abundancia en la mantequilla, en quesos muy curados, en embutidos grasos y en el exceso de carnes rojas, actúan como materia prima para el cuerpo. El problema es ¿qué construye el cuerpo con esa materia prima? ¿Y qué construye? Pues el organismo utiliza esas grasas saturadas para sintetizar un tipo muy específico de prostaglandinas. Prostaglandinas, vale. ¿Sí? Son unas sustancias que actúan como mensajeros químicos, similares a las hormonas. Y el detalle crucial, la clave de todo esto, es que las prostaglandinas derivadas de las grasas saturadas animales son altamente inflamatorias. Uf. Claro, al consumir estas grasas en exceso, el cuerpo se inunda de señales de alarma que promueven una inflamación sistémica. Es una inflamación de bajo grado, sí, pero constante. Y ese es precisamente el entorno tóxico y letal que paraliza a los condrocitos de los que hablábamos antes. O sea, estamos echando gasolina a un fuego que ni siquiera sabíamos que estaba encendido. Literalmente. Pero a ver, un momento, porque aquí hay que cuestionar un mensaje que lleva décadas taladrando a la sociedad. Nos pasamos los años 80 y 90 con el terror absoluto a las grasas. Madre mía, la fobia a la grasa, sí. Total. Todo tenía que ser desnatado, 0% materia grasa, dietas basadas solo en hidratos. Si las grasas animales provocan todo esto, ¿no sería más lógico eliminar cualquier tipo de grasa para proteger las articulaciones? Esa fue precisamente la trampa nutricional de aquellas décadas. Y, bueno, fue un desastre metabólico sin precedentes. Un desastre, claro. Eliminar todas las grasas de la alimentación es catastrófico, especialmente para las articulaciones. El cuerpo humano necesita grasas desesperadamente. Ajá. Las grasas saludables son el lubricante maestro del organismo. Forman la membrana protectora de absolutamente todas las células y actúan como reguladores del sistema inmunológico. El secreto no está en comer menos grasa, sino en cambiar de proveedor. Cambiar el tipo de aceite del motor, literalmente. Exacto. Lo que los textos clínicos recomiendan como medida preventiva esencial es priorizar las grasas mono y poliinsaturadas. De hecho, estas fuentes médicas sugieren una fórmula muy concreta, casi como una receta de boticario para el aliño diario de las comidas. Sí, tengo la nota de los apuntes por aquí. A ver, recomiendan una mezcla a partes iguales de aceite de oliva, aceite de girasol, de nuez y de soja. Eso es. Todos prensados en frío, claro, para no destruir la estructura molecular con el calor. Pero vamos a ver, ¿qué tiene de especial este cóctel de aceites? Porque en la cocina suena a una ensalada de conceptos un poco rara. Suena raro, sí. Pero lo fascinante de esta mezcla específica es que aporta un equilibrio milimétrico de distintos ácidos grasos. Al proporcionar esta variedad, se le entrega a la célula exactamente lo que necesita para crear membranas celulares que sean flexibles, permeables y sanas. Y lo más importante de todo, esta mezcla potencia la creación de un tipo diferente de prostaglandinas que son fuertemente antiinflamatorias. Ah, o sea, cambiamos los mensajeros de alarma por mensajeros que ordenan apagar el fuego. Exactamente. Es un cambio de información química. Aparte de este cambio radical en el tipo de grasas, los apuntes marcan otras reglas dietéticas que, parecen de sentido común, pero que tienen un trasfondo bioquímico muy serio. Hablan de reducir drásticamente las calorías vacías y los azúcares de alto índice glucémico. Claro.
A ver, el azúcar refinado y los carbohidratos simples provocan picos de insulina constantes, y la insulina, cuando está crónicamente elevada, es una hormona muy proinflamatoria. Claro, más leña al fuego. Además, reducir estas calorías vacías ayuda a controlar el peso. No podemos olvidar la física más básica. Ya. Por muy buena que sea la bioquímica, si una rodilla tiene que soportar 30 kilos de más en cada paso, el estrés mecánico sobre el cartílago acabará pasando factura. Eso es impepinable. Totalmente lógico. También mencionan aumentar el consumo de fibras, de alimentos frescos y hacen muchísimo hincapié en beber mucha agua. Que parece el típico consejo genérico de revista de salud de estos de bebe 2 litros al día, pero entiendo que hay un motivo real detrás. El agua es absolutamente innegociable en la salud articular. Un cuerpo deshidratado es un cuerpo que concentra sus toxinas. Ya. Los cartílagos necesitan estar hidratados para mantener esa cualidad de esponja de la que hablábamos. Y a nivel sistémico, beber abundante agua facilita enormemente la labor de los riñones para eliminar desechos metabólicos y, sobre todo, el ácido úrico. Uy, el ácido úrico, tela. Telita. Si el ácido úrico se acumula, puede llegar a cristalizar en las articulaciones. Y esos cristales son literalmente como pequeños cristales rotos rozando el tejido por dentro, imagínate. Madre mía, qué dolor. Eso agrava enormemente el dolor y la inflamación. Vale, pausa. Entendido que modificar la dieta, hidratarse y bajar de peso es el cimiento inamovible. Sí. Pero seamos realistas con la situación de mucha gente. Cuando el dolor ya está instaurado, cuando el simple hecho de bajar un bordillo en la calle es un suplicio que te amarga el día, o cuando la edad ya ha hecho que nuestras fábricas internas pierdan eficacia, cambiar de aceite de oliva a aceite de nuez no va a quitar el dolor mañana por la mañana. No, claro que no. Los milagros no existen. Claro. Aquí es donde los textos de medicina nutricional introducen la caballería pesada, el arsenal ortomolecular. Los suplementos que actúan como un equipo de rescate rápido. Molecular es la intervención directa y potente. Y el primer concepto vital que debemos entender en este punto es lo que los apuntes conocen como el salto enzimático. Salto enzimático. Suena a maniobra de ciencia ficción, la verdad. ¿Qué es exactamente? A ver, a medida que el cuerpo envejece, y muy especialmente cuando está sometido a estados de inflamación crónica, hay una enzima fundamental llamada delta 6 desaturasa que empieza a fallar. Las enzimas, para que nos entendamos, son como los operarios que transforman una sustancia en otra. Vale. El trabajo de esta enzima concreta es coger los ácidos grasos buenos que vienen de la dieta y transformarlos en los compuestos antiinflamatorios finales. Si este operario deja de trabajar, da igual lo bien que comamos. La cadena de producción se paraliza por completo. O sea, es como si hubieran cortado la carretera principal por obras. Los camiones con los nutrientes buenos llegan, pero se encuentran la barrera bajada y no pueden llegar a su destino para apagar el dolor. Es una analogía muy gráfica y muy exacta. Lo que sugieren los protocolos clínicos, en este caso, es tomar directamente cápsulas de ácidos grasos omega 3, procedentes de aceites de pescados, y omega 6, específicamente extraído del aceite de onagra. Un momento, espera. Aquí hay algo que me hace saltar las alarmas. Siempre se ha dicho que en la dieta moderna sobra omega 6 y que es el malo de la película porque causa inflamación. ¿Por qué de repente usamos aceite de onagra que es omega 6 para apagar un incendio articular? Es una excelente apreciación porque hay mucha confusión con esto, la verdad. Es cierto que el exceso de un tipo de omega 6, el ácido arrequidónico, que es el que viene de la carne y los lácteos, es proinflamatorio. Vale. Pero el omega 6 del aceite de onagra es diferente. Contiene ácido gamma-linolénico. Al tomarlo, le entregamos al cuerpo una sustancia que se convierte rápidamente en ácido diomogamma-linolénico. Toma ya con el nombrecito. Sí, el nombrecito se las trae. Pero este nombre tan largo es, en realidad, un potente antiinflamatorio natural. Al darlo en cápsulas, estamos cogiendo una autopista de peaje. Esquivamos el tramo de carretera que está roto por la culpa de la enzima defectuosa de la que hablábamos antes y llevamos la ayuda antiinflamatoria directa y velozmente a su destino. Entendido. Nos saltamos la aduana enzimática. Es brillante. Pero claro, apagar la inflamación es solo silenciar la alarma de incendios. Luego hay que reconstruir el edificio quemado, o el cartílago en este caso. Eso es. Para ello, los apuntes destacan 3 grandes elementos que llaman constructores del cartílago. El primero es la famosa vitamina C, pero de acción prolongada y acompañada de bioflavonoides.
Todos sabemos que la vitamina C es buena para los resfriados, pero, a ver, ¿qué pinta en una rodilla? Pues pinta muchísimo. La vitamina C es el estímulo bioquímico principal para que el cuerpo vuelva a sintetizar colágeno nuevo. Sin niveles adecuados de esta vitamina, las fibras de colágeno que crea el cuerpo son frágiles y defectuosas. Sería como, no sé, intentar levantar un muro de ladrillos usando agua y barro en lugar de cemento de buena calidad. Se va a caer. El colágeno sería entonces el andamiaje estructural. Pero, el andamiaje por sí solo no hace que una esponja retenga agua y sea mullida. ¿Qué necesitamos para recuperar esa elasticidad perdida? Ahí es donde entra el segundo constructor de la lista, el manganeso. Este oligoelemento es absolutamente esencial para que el cuerpo produzca unas sustancias con un nombre muy técnico también, que son los mucopolisacáridos y proteoglicanos. Traducido al lenguaje de calle, por favor, que nos perdemos. Sí, perdona. Podríamos verlos como una especie de gelatina molecular. Son unas moléculas gigantes que se entrelazan en el cartílago y tienen una capacidad asombrosa para atrapar y retener moléculas de agua. Ah, vale. Ellas son las verdaderas responsables de que el cartílago sea un amortiguador eficaz frente a la presión mecánica. Sin manganeso, no hay gelatina, y el cartílago se vuelve quebradizo y seco. Y el tercer constructor que mencionan las fuentes es el silicio. Concretamente hablan de extractos de plantas como la cola de caballo, que es riquísima en este mineral. El silicio es el mineral que aporta solidez. Es lo que permite a ciertas plantas mantenerse erguidas frente al viento y en el cuerpo humano cumple una función súper similar. Es clave para dar resistencia y consistencia a todo el tejido conectivo, desde tendones y ligamentos hasta el propio cartílago y el hueso subyacente. Andamiaje, gelatina para retener agua y solidez estructural. Tiene todo el sentido del mundo. Pero volvamos a la urgencia del día a día, porque alguien de la audiencia puede estar pensando, muy bien la reconstrucción celular a largo plazo, pero es que a mí me duele hoy. Claro, el dolor no espera. Exacto. Sabemos que los antiinflamatorios farmacéuticos clásicos son potentes y, oye, tienen su lugar, pero a largo plazo castigan muchísimo la mucosa del estómago, el hígado y los riñones. Anina, ¿cómo logra un simple aminoácido calmar un dolor articular intenso? El mecanismo de la DL-fenilalanina, que por cierto, las fuentes recomiendan en dosis que varían de los 200 a los 500 miligramos, es una auténtica obra maestra de la neuroquímica. No actúa anestesionando la rodilla o la cadera localmente, sino que interviene directamente en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro. En el cerebro. Sí. Su función específica es inhibir o bloquear a unas enzimas cuya tarea es destruir las endorfinas. Las endorfinas, que son literalmente los analgésicos y morfina natural que fabrica nuestro propio cuerpo, ¿no? Exactamente. Habitualmente, el cuerpo segrega endorfinas para calmar el dolor, pero casi de inmediato envía unas enzimas limpiadoras para destruirlas y restablecer el equilibrio normal. Al introducir la DL-fenilalanina, bloqueamos temporalmente a esas limpiadoras. ¡Ostras! El resultado es que las endorfinas naturales del cuerpo permanecen activas mucho más tiempo en el torrente sanguíneo, prolongando y magnificando un efecto calmante que es completamente endógeno. Y todo esto sin los típicos efectos secundarios digestivos de los fármacos tradicionales. O sea, ¿estamos impidiendo que el cuerpo limpie su propia medicina? Es brillante, pero ojo aquí porque hay que dejar algo muy claro y ser totalmente rigurosos con las fuentes médicas que manejamos. Por supuesto. Aunque sea un aminoácido natural, no es agua del grifo. La suplementación potente siempre tiene sus reglas. Los textos advierten muy claramente que la DL-fenilalanina está estrictamente contraindicada en personas que sufren de hipertensión arterial y también en aquellos con una condición genética específica llamada fenilcetonuria. Eso es fundamental. Nunca hay que liarse la manta a la cabeza y lanzarse a tomar suplementos sin entender el propio historial médico. Una advertencia importantísima. La medicina nutricional exige precisión y, sobre todo, mucha responsabilidad. Y bueno, para terminar de redondear este protocolo de rescate del que hablan los documentos, se subraya mucho la importancia de un soporte metabólico de fondo para calmar la tensión asociada al dolor. Sí, mencionan minerales básicos como el calcio y el magnesio y hacen un énfasis tremendo en el complejo de vitaminas B, concretamente las vitaminas B1, B5 y B6. Es que estos nutrientes trabajan en equipo
maravillosamente. Por un lado, tienen una clara acción antiálgica, es decir, ayudan a calmar las terminaciones nerviosas que están muy irritadas alrededor de la articulación. Ajá. Y por otro, el magnesio y las vitaminas B tienen un profundo efecto relajante sobre el sistema nervioso y muscular. Hay que pensar que una articulación que duele siempre está rodeada de músculos contracturados. Claro, te encoges por el dolor. Eso es, el cuerpo crea un espasmo de defensa para evitar que movamos la zona herida. Relajar esa tensión muscular periférica alivia enormemente la sensación global de dolor. A ver, bajemos todo esto a la tierra. Acaban de sobrevolar sobre la mesa encrucijadas enzimáticas, aceites de onagra, constructores de cartílago y aminoácidos inhibidores. Si alguien que padece este desgaste articular nos está escuchando ahora mismo, la cantidad de información puede ser súper abrumadora. Sí, es mucha tela. ¿Cómo se empaqueta toda esta ciencia en un plan de acción real y directo para el día a día, sin volverse loco con 50 botes diferentes? La clave aquí es la estructura. El protocolo que se extrae de estas investigaciones se puede resumir en pasos muy lógicos y aplicables. El primer pilar es mantener un buen suplemento de base, un buen multivitamínico y polimineral, para asegurarnos de que a las células no les falta la chapa y pintura más básica. El mantenimiento general, vaya. Exacto. El segundo paso es incorporar vitamina E diariamente. ¿Por qué específicamente la vitamina E por encima de otras? Porque actúa como un escudo antioxidante supremo. En cualquier articulación inflamada se generan millones de radicales libres, que son como chispas saltando de una hoguera y van destruyendo las células sanas que están alrededor. La vitamina E absorbe esas chispas y frena el daño colateral. Escudo antioxidante activado. Tercer paso, la salud digestiva. Sí, un consumo de fibra adecuado cada día, que parece totalmente desconectado de una rodilla que te duele, pero la salud de la flora intestinal está directamente vinculada a cómo reacciona el sistema inmunitario en todo el cuerpo. Todo está conectado. Y finalmente, el movimiento. Un movimiento suave, razonable y adaptado a cada uno. El dolor invita a quedarse en el sofá, lógicamente, pero el inmovilismo perpetúa la degeneración articular. ¿Por qué? Si no la mueves, no la gastas, ¿no? Parece lógico, pero no. El cartílago necesita cierta presión suave para nutrirse. Es casi como si exprimir y soltar la esponja ayudara a que absorbiera los nutrientes nuevos que le llegan por la sangre. Si no la exprimes, se queda estancada. Qué buena imagen. Es que en el fondo este abordaje ortomolecular no pretende vender la moto de ser una cura milagrosa de 24 horas. No es magia, no nos engañemos. Para nada. Es el respeto más absoluto por la lógica biológica. Se trata simplemente de darle al cuerpo, con mucha precisión, las herramientas y la materia prima que lleva pidiendo a gritos durante años para poder repararse a sí mismo. Y esto nos lleva a un factor que a menudo se ignora en las consultas rápidas, que es el tremendo impacto psicológico que tiene la enfermedad articular. Uf, sí. Sentir que el cuerpo te traiciona, el miedo a caerse, la vergüenza de no poder seguir el ritmo caminando con la familia o los amigos. Hay que hacer un esfuerzo consciente por superar ese miedo al declive. La verdadera calidad de vida no significa tener un esqueleto de titanio sin un rasguño, porque eso no existe. Ya nos gustaría ya. Ya te digo. La calidad de vida real consiste en fortalecer la inmensa capacidad de adaptación y reparación que todavía tiene nuestro cuerpo biológico. Y para eso el tiempo es oro. Cuanto antes se entiende cómo funciona la nutrición celular, más años de dolores innecesarios se ahorran. Se evita caer en esa espiral donde solo se depende de potentes antiinflamatorios que, al final del día, lo único que hacen es apagar la luz del salpicadero del coche mientras el motor se sigue quemando por dentro en silencio. Totalmente. Es una metáfora perfecta. Pero hay que ser honestos con quienes nos escuchan. La biología requiere rutina. Un suplemento tomado durante 3 días no reconstruye el daño de 10 años. Se requiere muchísima persistencia para que los tejidos cambien su estructura y sus hábitos enzimáticos. Lo cual nos lleva, ya para ir cerrando, a una reflexión que creo que va mucho más allá de lo que hemos discutido hoy sobre tener unas caderas o unas rodillas ágiles. Si cambiar las grasas de nuestra dieta y aportar ciertos nutrientes precisos puede literalmente reactivar a los obreros celulares y detener la degeneración de un cartílago, pues cabe preguntarse algo muy profundo. A ver. ¿Y si el verdadero secreto de la longevidad, de vivir bien de verdad, no reside simplemente en sumar años cronológicos, sino en mantener intacta la juventud enzimática de nuestras células? Me parece una forma fascinante de atar todos los cabos.
Implica dejar de verse como un sujeto pasivo frente al envejecimiento. Significa aceptar que con cada decisión que tomamos en nuestro plato o cada suplemento estratégico que añadimos a nuestra rutina, estamos escribiendo el código de programación de nuestra propia biología para la próxima década. Programar nuestra biología futura para mantener la juventud enzimática. Es un mensaje brutal para desmontar esa resignación tan típica de «es lo que toca por la edad». Hemos visto que la esponja del cartílago puede volver a retener agua y que el dolor puede gestionarse bloqueando de forma natural sus vías en el sistema nervioso. Con esta gran idea cerramos la exploración clínica de hoy. Si este análisis a fondo ha sido útil, invitamos a quienes nos acompañan a que le den me gusta al vídeo y a que se suscriban al canal para enterarse de nuevos vídeos. Seguiremos desentrañando la ciencia para descubrir cómo tomar, de una vez por todas, el control del bienestar. Hasta el próximo análisis a fondo.